Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, con las inclemencias de la ruta, que yo tengo que faltar y demás, vamos a adelantar literatura a través de esta alternativa. Les recomiendo que tengan a mano los libros de la Ilíada y la Odisea, porque vamos a hacer una lectura, yo les voy a leer un poco, igualmente el video le pueden poner pausa y demás, esto va a salir bien caserito, así que bueno, espero que por lo menos así adelantemos un poco y ustedes también vayan adelantando con las lecturas, porque si no nos vamos a atrasar, ¿sí? Además tenemos que ir viendo qué vamos a hacer para la instancia, cosa que yo les voy a tomar las dos instancias juntas sobre el final, es decir, en junio, ¿sí? Bueno, la última clase habíamos hablado sobre la Ilíada y la Odisea, un poco las cuestiones generales en cuanto a argumento, en cuanto a cómo se estructuraban, ¿sí? Las dos en 24 cantos con versos hexámetros, y que cada una tenía diversas estructuras internas, así como la Ilíada tenía esa estructura de que la trama avanzaba a través de las dos cóleras o iras de Aquiles, mientras que en la Odisea tenía estos tres momentos o estas tres estructuras que, si bien no eran cronológicas, pero sí eran en cuanto a los sucesos que se contaban en la obra. Por ejemplo, primero comienza la telemaquia, ¿sí? Que es la búsqueda de Telémaco a su padre, ¿sí? Esto es lo que va cronológico mientras ustedes van a ir leyendo la novela, ¿sí? No lo cronológico en cuanto a tiempo. Primero está la telemaquia, la búsqueda de Telémaco a su padre, luego está la Odisea de Ulises, ¿sí? Todo el recorrido y las aventuras que tuvo, ¿sí? Las navegaciones. Y luego está la venganza contra los amantes, que eso sí es cuando el tiempo real comienza a existir en la lectura de la obra. ¿Por qué? Porque ambos personajes, tanto Telémaco como Odiseo, se encuentran y vuelven a la casa en Ítaca para poder vengar a su madre, ¿sí? Y poder deshacerse de todos los amantes y pretendientes que están fundiéndolos en una palabra. Como vimos antes, tanto en la Ilíada como en la Odisea hay procedimientos de una descripción muy depurada, ¿sí? Muy sofisticada, que para el lector moderno no es muy, para el lector moderno no es muy ávido leerlo, ¿sí? Por eso le genera aburrimiento y demás, y también genera pérdidas. Porque imagínense ustedes que una persona como Homero, que era Edo y cantaba esto, debía tener distintos elementos para poder retomar todo el curso de lo que iba contando. A ver, es decir, se viene contando un hecho, pero después empieza a describirse ese hecho. Por ejemplo, cuando se nombran las batallas en la Ilíada, las grandes descripciones que se hacen de los personajes que aparecen en escena, de las historias que esos personajes traen. Vieron que cada uno de los personajes que les nombra es el hijo de que luchó en tal y se reconoce por tanto, ¿sí? Eso es lo que hace a las amplias descripciones de Homero, que tenía que hacerlos porque justamente estaba contando la historia, ¿sí? Que lo había precedido, la historia de quienes habían vivido antes o contemporáneamente a él. Entonces todos tenían que estar ahí. Acuérdense que la Ilíada y la Odisea son dos epopeyas que tienen una intencionalidad política y social, ¿sí? Había que instaurar a Grecia, ¿sí? Como un país en aquel momento, o un estado, una polis, ¿sí? Tanto para Atenas, porque Homero era un ateniense, había que instaurarla, había que decir quiénes eran los que vivían, cómo gobernaban y de qué índole era cada una de las personas. Bueno, eso es lo que vimos un poco en lo que avanzamos en la última clase. Y dijimos que en la Odisea aparecía una estilística que utilizaba Homero, que se llamaba in media res en latín, que significaba en medio de la cosa. Por ejemplo, se viene narrando toda la cual situación y después venía la descripción, ¿sí? Como yo les decía, son los relatos en primera persona que, por ejemplo, se dan cuando Odiseo
narra quién es y cuenta toda la historia desde que salió de Troya hacia toda la navegación hasta que llegó al reino de Alcinó, ¿sí? Hasta llegar a su casa. Por eso es ahí donde se rompe la cronología. Todo el relato que hace Odiseo es sobre la mitad de la novela y está contando el principio, ¿sí? Acá está esta estructura no cronológica de las que yo les hablaba, que es, bueno, este procedimiento estilístico, que es el que tomaba Virgilio, lo va a tomar después para su otra epopeya, ¿sí? Que es la epopeya romana, que vamos a ver después, ¿sí? Esto es más o menos lo que habíamos visto el jueves pasado. Esto es lo que habíamos visto el jueves pasado. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es la intervención de las divinidades en las dos obras. ¿Se acuerdan? Nosotros empezamos a ver la literatura primero desde su contexto político y demás, pero también vimos todo lo que es mitología griega, ¿sí? Entendimos por qué, cómo se dan las genealogías de la primera, segunda y tercera generación de dioses y demás. ¿Por qué? Porque los dioses y los humanos son los personajes principales de cada una de estas obras. Yo les dije, les anticipo, ¿sí? Que hay que seguir la trama tanto de los dioses como de los humanos. Y les había dicho también que son los dioses quienes toman a los humanos como una especie, si yo lo metaforizo, digo que los dioses forman una especie son titiriteros de marionetas, que son los hombres en el mundo, ¿sí? En esta obra, donde según lo que los dioses decidan es a lo que los humanos acceden, ¿sí? ¿Por qué funciona esto? Por la gran fe que tenían los humanos en encomendarse a cada uno de los dioses, que ya lo habíamos visto también en la clase pasada, cuando hablábamos de los juegos, los sacrificios, los ritos, ¿sí? Y todos los tipos de creencias que hasta ese momento se veían. Hoy lo conceptualizo como religión, ¿está? En ese momento no había una religión, esto no es una religión, ¿sí? Más que mitología griega, pero hoy, para quienes somos posteriores y podemos conceptualizar cómo era ese tipo de creencias, se les dice religión, ¿sí? Bueno, la intervención de las divinidades, si lo quieren poner como título, vamos a hacer como que estamos todos juntos. Habla de un mundo ideal y un mundo humano que se dan al mismo tiempo. Y es verdad, porque este mundo ideal, sí, que se da en el Olimpo con los dioses como espectadores de una guerra sangrienta y tan duradera, sí, que dura 10 años, en este mundo real. Pero que al final los dos se complementan, porque uno depende del otro, ¿sí? Por eso no podemos salir nunca, no podemos decir que Homero solamente relató una historia, ¿sí? Real. No, la conjugó con la mitología. Entonces ahí ya creó ficción, por eso es una de las primeras obras literarias que aparecen. Dice, si en la narración seguimos el pensar y el actuar de los hombres, también los sucesos y sus intenciones se supeditan a la suprema voluntad de los dioses, pese al desacuerdo y la pugna. ¿Qué quiere decir? El hombre va a actuar según su personalidad, pero guiado por la encomendación que le hacen a cada rato al dios que los protege. Así como los dioses que están de parte de los aqueos, como los dioses que están de parte de los troyanos. Les aconsejo siempre tener en mano la fichita donde tienen todos los dioses, ¿sí? Los 6 dioses, las 6 diosas y los 2 mensajeros, y ir anotando cuál es el que estaba a favor de los troyanos y cuál es el que estaba a favor de los aqueos. Entonces van a poder manejarse mejor en la lectura de la trama, ¿sí? Van a poder saber, bueno, Apolo y Ares estaban de parte de los troyanos, mientras que Hera y Atenea estaban de parte de los griegos. Entonces, solamente con leer por qué intercede Atenea, por qué intercede Afrodita y demás, se van a dar cuenta de quién se está hablando, de troyanos o de griegos, ¿sí? Y esto de que los sucesos y las intenciones de los hombres se supeditan a
la suprema intervención divina o toma de decisiones de los dioses, quiere decir que, ustedes fíjense que si la estructura interna, ¿sí?, en cuanto a interpretación, quiero decir, de esta obra, habla de las dos grandes cóleras de Aquiles, ¿sí?, y de, bueno, la búsqueda de poder de Agamenón, el amor de Helena con Paris, se van a dar cuenta que todo el proceso que Zeus, como dios máximo del Olimpo, lo hace en favor de los griegos. Por más que una vez ayude a los troyanos y otra vez ayude a los griegos y que gane una batalla uno y que gane una batalla el otro, lo va a hacer ¿para qué? Para reivindicar la figura de Aquiles, que es el gran héroe de esta historia, ¿sí? Por el pedido que en el capítulo 1, Tetis, la madre de Aquiles, le hace a Zeus, donde quiere que se reivindique y que Aquiles sea un héroe. ¿Está? ¿Qué pasa? ¿Por qué Homero cuenta también estas dos historias, este mundo ideal y este mundo real? Hay una gran imposición que Homero hace de la mitología griega. Homero era un gran creyente de esta mitología y de hecho la usa como herramienta para embellecer su discurso y hacerlo más fantástico, más literario, si se quiere. Que en aquel momento no era literario porque estamos hablando de una creencia que se sostenía. Como nosotros hoy creemos en Jesús, ellos creían en los distintos dioses, o sea que no es que lo inventaban tampoco, ya venía una mitología desde los antiguos habitantes antes de que se formara Grecia, ¿sí? Pero el hecho de que se introduzca la mitología griega dentro del relato histórico de Homero hace que toda la acción, ¿sí?, todo ese relato histórico, lo que en verdad pasó en Grecia, esté rodeado de un profundo sentimiento poético. ¿Por qué? Si ustedes leyeron mitos, se van a dar cuenta que siempre hay algo del mito que sale por fuera de la transformación, la formación de algún elemento, pero siempre se da una historia de amor, una triada en un romance y demás. Entonces eso ya está formando un poco la función poética de la mitología, la función bella del lenguaje, ¿sí?, donde comienzan a nacer historias que pueden o no ser reales, por eso entran dentro de lo que se llama verosimilitud, ¿sí? Para Homero en ese momento todo lo que él relataba era verdad, pero nosotros dentro de la literatura lo tenemos que tomar como una verosimilitud de la ficción. Estamos hablando de ficción, ¿sí? Que esto haya pasado o no, no lo sabemos. Hace más de 2000 años que se vienen estudiando estos escritos, pero podrían haber pasado por muchas manos como para poder haber sido modificados o no. Por eso se critica si la autoría depende de Homero o no depende de Homero, en fin. También esto de darle un sentido poético, no solamente, fíjense, se va por tres vías por las cuales se puede interpretar la historia de la Ilíada. La Ilíada y la Odisea, ¿sí? Porque en cualquiera de las dos obras la mitología va a estar presente, solamente cambia la historia, ¿sí? Que en realidad una sucede de la otra, pero bueno, se hablan dos historias distintas de dos héroes distintos. Pero fíjense, hay un relato histórico, ¿sí?, que en la Ilíada ustedes ya saben cuál es, y en la Odisea también, que es la vuelta de Odiseo. Hay un sentido poético dado por la mitología, ¿sí?, y también hay intenciones políticas, sociales, económicas, pero también está la intención de reivindicar las figuras humanas, tanto desde las dos figuras máximas que son Ulises y Aquiles, ¿sí?, como de todos los demás, Helena, Agamenón, Héctor, Paris, Penélope, Telémaco, ¿se entiende? Entonces, no solamente hay un estudio histórico y poético, sino también que hay un estudio moral de las personas que actúan en estas obras, que dan su personalidad, ¿sí? Entonces, hay una reflexiva meditación del poeta sobre
las limitaciones humanas. La ira de Aquiles, ¿sí?, ya es un valor que lo pueden tomar como valor o como antivalor. Porque Aquiles, si lo vemos hoy, si fuera un par nuestro, actúa por cólera y no actúa por piedad o actúa por amor. Sí, por amor a Patroclo cuando es su segunda cólera, ¿no? Pero no actúa en solidaridad al pueblo que él está viendo que están matando a todos sus compañeros. No actúa hasta que no lo toca un sentimiento. O sea que puede ser que Aquiles sea muy individualista. ¿Se entiende? Por eso habla de estas limitaciones humanas. Una reflexiva meditación sobre las limitaciones humanas. Y que no solamente son humanas, sino también abarcan el plano de este mundo ideal, ¿sí?, de este mundo de los dioses, que vienen a compararse con los humanos y lo único que tienen de diferencia es la inmortalidad. Nada más, son figuras y tienen pensamientos como los humanos, como se van a dar cuenta cuando va a haber cantos donde se junta Zeus, se junta con todos los dioses del Olimpo y bueno, tienen sus discusiones, o algunos dioses actúan de una forma, lo engañan a Zeus, lo duermen, ¿sí? Eso lo van a ir viendo a través de la lectura. Entonces está creada, ¿sí?, estas intenciones sociales, históricas, políticas y también de valores, nos instruye. Hay una meditación, ya hay un estudio del hombre, un estudio psicológico del hombre. Además de la intención religiosa que le da un sentido simbólico o ético-religioso. La ética, ¿sí?, es un elemento que está presente en la Ilíada y en la Odisea, justamente porque se examina el género humano, se examina el género divino también, se muestran las virtudes y las bajezas de las personas y de los dioses que se nombran en esta obra, pero también hace un aspecto de cómo era esa sociedad de aquel tiempo, ¿sí?, donde el honor, donde la gloria eran los supuestos más reivindicados por ellos. La gente era capaz de morir por eso, ¿sí?, no como el dinero y las comodidades que serían hoy en día nuestros supuestos, para algunos, no para todos. Bueno, vamos a leer el canto 8 de la Ilíada y el canto 5 de la Odisea, ¿sí? Le doy tiempo para que busquen los libros. Igualmente le pueden poner pausa al video, yo no estoy presente. Pero bueno, primero vamos a leer la Ilíada, vamos a hacer un repaso. Yo no sé cómo vienen ustedes con la lectura del libro, si ya pasaron el canto 8, si no llegaron y demás. Antes del canto 8, que hay algo que aclarar, hubo un combate precisamente en el capítulo 5, donde se describe totalmente el combate que tienen troyanos con griegos, donde un dios intercede por otro, que uno va a herir a uno y al otro, donde Diomedes es uno de los soldados griegos y Pándaro otro de los troyanos, que creo que lo han leído, donde por ejemplo Hera y Atenea hieren a Ares, que estaba de parte de los troyanos, entonces Ares va y le acusa a Zeus, ¿sí? Hay todo como un movimiento y una guerra entre dioses y entre humanos, y los dioses que intercedían, ¿sí? Y de ahí es como que se complica un poco la situación, porque bueno, todos los dioses empiezan a participar, todos se meten, todos comienzan, uno tira para un lado y uno tira para el otro, entonces ¿cuándo los humanos van a poder saber cuál es el resultado real de la guerra, de una batalla, perdón? Entonces, en el capítulo 8, que es el que vamos a leer nosotros, Zeus reúne a todos los dioses en el Olimpo y les dice lo siguiente que vamos a ver acá. ¿Por qué elegí este capítulo? ¿Por qué? Porque se ve la intervención divina, ¿sí?, que es lo que hace a este capítulo que estoy explicando ahora, a la intervención divina que hacen los dioses, ¿sí?, a partir de ese mundo ideal en el mundo real, ¿sí? Acá es uno de los capítulos donde la mitología está bien acentuada, donde todo
donde nos damos cuenta cómo los hombres son estas marionetas de los titiriteros que son los dioses, ¿sí? Además, después en el capítulo se van a dar cuenta que en el capítulo 8, yo no sé si lo voy a leer todo entero porque es un poco tedioso, pero bueno, de a pedazos. Después ustedes refuerzan la lectura. Pero se van a dar cuenta que en el capítulo 8 esto que Zeus decide, ¿sí?, va a hacer que Troya comience a ganar. Pero ¿por qué hace Zeus que Troya comience a ganar? Para que los griegos y Aquiles empiecen a entrar en escena en las batallas. Entonces fíjense cómo el objetivo primordial de Zeus es reivindicar la figura de Aquiles, no importa que haga perder en alguna batalla a los griegos, sino que hace ganar a los troyanos. ¿Para qué? Para dar muchas bajas en los griegos y Aquiles diga, bueno, sí, tengo que ir a intervenir, me necesitan mi ayuda. ¿Estamos? Bueno. Vamos al capítulo 8. Canto 6. Canto 8, que se llama en esta edición del libro Batalla Interrumpida, ¿sí? Van a ser distintas las lecturas, me siguen o no, total este video lo van a poder ver cuando ustedes lo crean conveniente. Dice, la aurora de azafranado velo se esparcía por toda la tierra, cuando Zeus, que se complace en lanzar rayos, reunió el ágora de los dioses en la más alta de las muchas cumbres del Olimpo. Y así les habló mientras ellos atentamente lo escuchaban. Oídme todos, dioses y diosas, para que os manifieste lo que en el pecho de mi corazón dicta. Ninguno de vosotros, sea varón o hembra, se atreva a transgredir mi mandato. Antes bien, asentid todos, a fin de que cuanto antes lleve a cabo lo que pretendo. El dios que intente separarse de los demás y socorrer a los troyanos o a los dánaos, que serían los griegos, como yo lo vea, volverá afrentosamente golpeado al Olimpo, o cogiéndolo, lo arrojaré al tenebroso Tártaro, muy lejos, en lo más profundo del báratro debajo de la tierra. Sus puertas son de hierro y el umbral de bronce, su profundidad desde el Hades como del cielo a la tierra. Y conocerá enseguida cuánto aventaja mi poder al de las demás deidades. Y si queréis, haced esta prueba, oh dioses, para que os convenzáis. Suspended del cielo áurea cadena, asíos todos, dioses y diosas, de la misma, y no os será posible arrastrar del cielo a la tierra a Zeus, árbitro supremo, por mucho que os fatiguéis. Mas, si yo me resolviese a tirar de aquella, os levantaría con la tierra y el mar, ataría un cabo de la cadena de la cumbre del Olimpo y todo quedaría en el aire. Tan superior soy a los dioses y a los hombres. Así habló y todos callaron, asombrados de sus palabras, pues fue mucha la vehemencia con que se expresó. Al fin, Atenea, la diosa de ojos de lechuza, dijo. Bueno, fíjense hasta acá que Zeus les prohibió terminantemente a todos que participen en la batalla, porque si no iban a tener las consecuencias que él dijo. Atenea dice, Padre nuestro, Crónida, el más excelso de los soberanos, bien sabemos que es incontrastable tu poder, mas tenemos lástima de los belicosos dánaos, que morirán, y se cumplirá su aciago destino. Hasta acá es lo que yo les decía, que Zeus estaba haciendo ganar a los troyanos, mientras que los griegos estaban teniendo muchas pérdidas en la batalla. Atenea, la protectora de los griegos, le imploraba por favor que están muriendo muchos y que qué iban a hacer. Nos abstendremos de intervenir en el combate si nos lo mandas, mas sugeriremos a los cargivos consejos saludables a fin de que no perezcan todos a causa de tu cólera.
Sonriéndose, le contestó Zeus que amontona las nubes. Tranquilízate, Tritogenia, hija querida. No hablo con ánimo benigno, mas contigo quiero ser complaciente. Esto dicho, unció los corceles de pies de bronce y áureos crines, que volaban ligero. Vistió la dorada túnica, tomó el látigo de oro y fina labor y subió al carro. Picó a los caballos para que arrancaran, y estos gozosos emprendieron el vuelo entre la tierra y el estrellado cielo. Pronto llegó al Ida, abundante en fuertes y criador de fieras, al Gárgaro, donde tenía un bosque sagrado y un perfumado altar. Allí el padre de los hombres y de los dioses detuvo los corceles, los desenganchó del carro y los cubrió en espesa niebla. Sentóse luego en la cima, ufano en su gloria, y se puso a contemplar la ciudad troyana y las naves aqueas. Este lugar, el Gárgaro y el Ida, son los lugares donde iba Zeus a contemplar, ¿sí? Fíjense que ahí se sentó a ver de un lado los troyanos y de un lado los aqueos, o sea, tener el panorama de todo lo que estaba pasando. Los melenudos aqueos se desayunaron apresuradamente en las tiendas y enseguida tomaron las armas. También los troyanos se armaron dentro de la ciudad y aunque eran menos, estaban dispuestos a combatir, obligados por la cruel necesidad de proteger a sus hijos y mujeres. Abriéronse todas las puertas, salió el ejército de infantes y de los que peleaban en carros y se produjo un gran tumulto. Cuando los dos ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos, las lanzas y el valor de los guerreros armados de broncíneas corazas, y al aproximarse las abollonadas rodelas se produjo un gran tumulto. Allí se oían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos jactanciosos de los matadores, y la tierra manaba sangre. Al amanecer, y mientras iba aumentando la luz del sagrado día, los dardos alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Cuando el sol hubo recorrido la mitad del cielo, el padre Zeus tomó la balanza de oro, puso en ella dos destinos de la muerte que tiende a lo largo, el de los troyanos, domadores de caballos, y el de los aqueos, de broncíneas lorigas. Cogió por el medio la balanza, la desplegó y tuvo más peso el día fatal de los aqueos. Los destinos de estos bajaron hasta llegar a la fértil tierra, mientras los de los troyanos subían al espacioso cielo. Zeus entonces tronó fuerte desde el Ida y envió una ardiente centella a los aqueos, quienes al verla se pasmaron sobrecogidos de pálido temor. Ya no se atrevieron a permanecer en el campo ni Idomeneo, ni Agamenón, ni los dos ayantes, servidores de Ares, y solo se quedó Néstor Gerenio, protector de los aqueos, contra su voluntad, por tener malparado uno de los corceles al cual el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, habría herido